Bueno, voy a poner a grabar. Entonces, nuestro encuentro número 3 del grupo número 2 del curso CRIC. Entonces, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les atardece? ¿Cómo van con el trabajo? Si pueden, vamos saludando. Bueno, y yo les presento, ahorita se presentará él, un compañero que se llama Erwin Fabián, que nos acompaña hoy y que nos acompañará luego en un seminario, en uno de los seminarios virtuales que dijimos que vamos a hacer. Entonces, pues gracias. Erwin, si quieres presentarte así rapidito para romper el hielo. Tiene comida, está comiendo muy mal. Entonces, que alguien hable mientras él termina de comer. Gracias. ¿Ninguno? ¿Todos tímidos? Pongan la cámara, niños. Blanquita no tiene micrófono, entonces... Un saludito a todos, Susana, desde Medellín. Hola, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Desde... ¿Ahora sí? Ahora sí. Jorge, saludos. Hola. A Jorge me lo encuentro aquí en Medellín y después lo veo virtual, oiga, después desde cualquier lugar del mundo entero, ¿no? Las redes que nos unen. Nos cruzamos, es verdad. ¿Me escuchan en este equipo? Ahí sí. Ahí sí tiene micrófono. ¿Tiene muchos equipos, Blanca? Pero no, ahora me fui a conseguir pero solucioné la dificultad ya mismo. Pues eso es lo que se llama una mujer con recursos. Muy bien. Buenas noches para todos. Muy bien. Un saludo de Florencia Capitán. Hola, Diana. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien. Trabajándole. ¿Y ustedes por allá? Leyendo y leyendo. Mucha lectura. ¿Quién más? Jorge, no sea tímido. No, pues hola, es que estaba como primero las damas dicen, ¿no? Eso es como un protocolo. Hola, yo estoy en Pereira, muy complacido de estar acá, de compartir este espacio, de continuar. Es muy chévere saludarlos a todos, vernos las caras, escucharnos, aprender de los otros y compartir sobre todo, muy chévere. Ha sido una semana dura, este módulo estuvo intenso, muy intensa la lectura, pero enriquecedora. Yo creo que el aumento de la lectura también es como proporcional a lo interesante del tema. Entonces, bien, muy bien en general. Complacido estar acá. Gracias. Hola, saludos a todos. ¿Me escuchan? ¿Claudia? Sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Un saludo a todos de Santa Marta. No, este módulo me gustó bastante. Me dejó encantada. Vi los videos de Luna Valentina, lloré. Me encanta también. Me encantó, o sea, me abrió bastante la mente. Estoy muy open mind. Me encantó mucho este módulo, la verdad. Cada vez que paso un módulo nuevo aprendo más, es más enriquecedor, o sea, me encanta, la verdad, una vez lo repito, me encanta este curso, el programa, me encantan todos. Bueno, qué rico irla tan entusiasmada, qué bueno. Gracias. Mauricio, Lina, Lady. Pues yo no sé si es que yo voy atrasada, pero yo voy apenas en los centros de escucha. Yo creo que ahí voy yo. No sé si estoy muy atrasada. No, pues, o sea, hay que ir avanzando en términos de que luego no nos coja la noche y la angustia, pero no, estos dos módulos son, tanto el 6 como el 7 son potochos, y hay mucho material para ver y para digerir además, entonces es bien hacerlo. Pues cada uno tiene sus ritmos, ¿no? Pero los del 7 les van a ayudar mucho ya en las intervenciones, entonces como eso da más claridades para ya la intervención en campo. Pero bien, nada, el ritmo de cada uno es cada uno. Gracias, Lina. Mauricio. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hola, Eh, pues algo como con gripa, pero pues bueno, contenta de estar acá nuevamente en esta sesión. Igual las lecturas también me han parecido súper importantes. Yo también voy ahí con las lecturas en 7.2. Me ha faltado un poco como el desarrollo de los ejercicios, como de los casitos puntuales, pero de igual manera ahí dándole fuertemente a las lecturas y a los videos. bueno, y ahora los tiempos nos atropellan menos, ¿no? Entonces relájense con eso en términos de que pues hay una entrega para el fin de semana, ahora hablamos un poco de eso, pero ya la cosa está abierta hasta el 7 de septiembre, entonces nos da el tiempo. Ok, sí, porque sí a veces me afana el hecho de pues leer como tal, de tener como las lecturas pendientes, pues para saber acá en el espacio integrador, para de cierta manera también aportar. Claro, y sobre todo porque la premura ahorita es irse a la acción, ¿no? Porque es en la acción que vamos a aprender y luego en la devolución de la acción. Entonces, digamos que la premura es eso, que se lancen a intentarlo, aunque no tengan todos los elementos. Gracias, Lady. Mauricio. Buenas, Susana, me alegra verte. Buenas a todos, soy Mauricio Zafra. Yo hablo desde el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta. Nada, creo que al día tuve un pequeño traspiés de tiempo por un problema personal, pero creo que más o menos al día me salvé porque ampliaron el plazo para entregarlo de la propuesta. Creo que estoy más o menos al día, los módulos muy interesantes, aprendiendo mucho y con toda la disposición de seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Hola, Lady. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Y ahora también te vemos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le fue con esos materiales? Bien, bueno, estoy un poquito colgada, la verdad es que súper interesante porque, bueno, por primera vez en el curso no me siento tan confrontada, sino que vi que los materiales iban un poquito más del lado de lo que yo hago, el tema de empatía que nosotros los médicos y los psiquiatras tenemos que aplicar tanto, el tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, escuchar sin juzgar, eso por lo menos me hizo sentir un poco cercana porque los módulos anteriores realmente me habían confrontado mucho sobre mi práctica. Tuve tiempo de leer, estuve revisando, pero mucho material y sobre todo muy interesante que uno quisiera quedarse pegado ahí, enganchado leyendo. Pero bueno, no tuve esta vez mucho tiempo, me fui de viaje, cumplí años, les cuento, entonces me fui de paseo. ¡Ay, feliz cumpleaños! Entonces, pero no, muy contenta con los módulos, la verdad es que los 3 videos me encantaron, en una síntesis muy clarita y muy puntual de cómo conocer la comunidad, de cómo identificar y por dónde arrancar con la comunidad, me parecieron interesantes porque ella nos dice en 3 videitos de 3 minutos cada uno, puntualito, cómo llega uno a la comunidad. Identifica si hay problemas, si lo consideran problema, si ha alterado el equilibrio. La verdad es que estoy fascinada con el curso. Tengo que reconocer que esta semana no me dediqué como quisiera, sin embargo leí los contenidos, me tengo que poner al día con muchos cuestionarios que no he hecho, pero leyendo y tratando de aprovechar lo máximo. Recibí la retroalimentación también de mi trabajo, leí lo de las zonas de escucha escolar, SOE, sí. y estoy trabajando también pues con eso, tratando de ubicarme con lo que tengo que aplicar en mi trabajo de la comunidad universitaria, pero pues muy encarretada con el curso. Ah, bueno, me alegro. Vi mis notas, además, me fue excelente. Espero sí, que me siga yendo así. Muy pilosa eres. Gracias. Gracias, Lady. ¿Quién más? José, Lady. Lady ya se ha presentado. ¿Quién más falta? Bueno, entonces, como están tímidos, que se presente aquí nuestro amigo Erwin. Gracias por la invitación, gracias Susana, Erwin Fabián García López. Estoy dedicado hace, no sé, unos 15 años a investigar sobre aprendizaje. He ido también profundizando en temas de crianza, aprendizaje y crianza, temas relacionados con lo que algunos llaman educaciones alternativas, otros ya denominan alternativas a la educación, formas de aprendizaje no convencional, formas de aprendizaje comunitario, y en ese proceso he estado cerca también a los temas que tienen que ver con el consumo abusivo de sustancias psicoactivas,
esta es la segunda vez que me vinculo como asesor en el Instituto de la Protección de la Niñez y la Juventud, el IDIPRON. Este semestre, al inicio de este semestre anterior, estoy contribuyendo y aprendiendo también en esa institución que fundó el padre Javier de Nicoló. Gracias. ¿Alguien más quiere presentar Cinecilla? Bueno, entonces... Buenas tardes. Hola. Noches, ya son noches. ¿Cómo están? Un saludito para todos, me han parecido... O sea, a mí el curso me encanta, porque como yo ya lo hice, entonces me estoy devolviendo otra vez en el tiempo y aprendiendo. Yo pienso que por más veces que uno lo haga, siempre vuelve y aprende. Y mire, ahí está la Luna. Y aquí está Luna. Luna, mira, salúdalos. Mami, mira, decirles que chao. Hola. Hola, preciosa. Mira a Susana Amor, mira. Y ahí está Luna. Muchas gracias. ¿Y qué les iba a decir yo? Y los trabajos me han parecido súper interesantes. Es muy chévere porque cada quien trabaja desde su punto de vista, los de los colegios, las universidades, las instituciones, entonces uno puede seguir construyendo. Muchas gracias. Aquí estoy pendiente para lo que necesiten. Gracias, Inés. Gracias, Susana. Blanquita, José Omar, Julio César, que se fugó. A Julio César lo vimos huir de la cámara. Mira, ¿quién va a hablar? Voy yo. Ah, dale, Blanca. Bueno, interesante todo lo que hemos leído. Pues, hay muchos retos. Para mí es doble trabajo porque debo leerlo, comprenderlo, ponerlo en pie de marcha, y lo más difícil es articularlo, digámoslo así, al enfoque diferencial nuestro, porque si no lo articulo respetando todo lo que hace parte de nuestro CISPE, de nuestro sistema de salud, pues no me lo van a validar mis comunidades. Entonces ahí es donde toca que echarle doble cacumen. Y ya, ¿y qué ha visto? ¿Qué cosas, por ejemplo, son las más retadoras en esa articulación? La de escucha y la de SOE, me parece que esas son difíciles. No porque no sean posibles, ¿sí? Lo que pasa es que en este aspecto y sobre lo que estamos estudiando nosotros, no hay mucho bagaje, digamos, dentro de las comunidades. Entonces, se tiende como a querer, estilo médico, endiosar a una persona con respecto al conocimiento. Y toca es que darle como la seguridad a otras personas de que ellos pueden manejar el tema. Ahí viene todo el proceso de capacitación que hay que hacer. Entonces, digamos que el mayor obstáculo tiene que ver con esa idea de que el que sabe es el otro, de que yo no tengo mucho que aportar o que es artera aportar, como que ya nos ha preguntado tantas veces. En este tema sí. Porque en otros las autoridades médicos tradicionales, ellos son los que saben, y nosotros somos los que articulamos de alguna manera lo que ellos nos van enseñando, pero acá es al revés. Entonces hay que hacer bien las cosas para que no vayan a ser rechazadas. Eso, y creo que el otro reto que tienes es todo el tema de justicia indígena, ¿no? Que ahí hay unas prácticas que no, pues que ahí toca ver cómo se armoniza eso, porque ellos no van a dejar además que una mujer venga a cuestionarle al cabildo prácticas que son ancestrales, ¿no? Entonces ahí hay un tema... Me he salvado de que me jueteen, porque yo sí me les enfrento a todas las autoridades. Me les enfrento como indígena. En ese momento no soy la profesional, sino la indígena que les recuerda que si vamos a hacer las cosas las tenemos que hacer bien, que si estamos hablando de armonía las tenemos que hacer bien, con respeto a todos. No crean, hay muchas experiencias locas, pero que me he librado de que me jueteen, sí me he librado. Me he dado cuenta que de una u otra manera me respetan. Ay, qué fuerte eso, ¿no? Me he librado de que me jueteen, o sea, me parece un concepto fuertísimo en términos de que de alguna manera en la cosa occidental, pues sí, mi papá me pegó hasta los 10, 11 años, pero después ya que no me toca, ¿no? Yo soy grande. Ese concepto de que los mayores me pueden juetear si me comporto como a ellos les parece que no toca es bien fuerte.
Bueno, pues ahí nos irás contando tus aventuras. Blanca, Dale, Jorge. sí, es que lo que está contando Blanca me parece tan interesante, tan valioso y tan importante, a propósito pues de cómo ha ido avanzando, cómo ha ido cambiando la relación de las comunidades indígenas con las drogas, ¿cierto? Con sustancias psicoactivas que son nuevas y cómo abordarlas a propósito de eso que tú estás diciendo, el tema de la cultura propia, de las prácticas propias. Me parece que hay un terreno enorme, inmenso, y pues Blanca, yo creo que si este ejercicio que estás haciendo tiene un buen, digamos que es favorable para ti y para tu comunidad, va a aportar mucho a toda esa reflexión. A mí me parece muy chévere lo que estás planteando, porque lo he escuchado en otros escenarios, esa conversación, esa discusión, esa preocupación sobre todo de cómo vamos a abordar o cómo se va a abordar, ¿cierto? Sobre todo, cómo se va a abordar esta relación en apariencia problemática que se empieza a dar de los indígenas, de ciertas comunidades indígenas con las drogas, ¿sí? Te lo quería mencionar porque hay un camino ahí por construir muy chévere, muy bacano. Muchas gracias, querido compañero. Sí, ahí estoy en el reto. Y es grande y es rico. ¿Tú lo ves posible? Porque las cosas a uno le apasionan mucho y uno le pone alma, vida, corazón, pero a veces con un pronóstico a veces no tan favorable. Ya nos está después como compartiendo una partecita muy pequeña y me he salvado que me juguetearon y uno ya se imagina una cantidad de cosas detrás de eso, ¿cierto? Porque también tu posición es un poco irreverente a los ojos de tus compañeros allí, pero tú cómo lo ves, tú que estás allí dentro, tú que vives, tú que compartes, tú crees que hay cosas que puedes construir allí, o sea, uno ve como una ventanita y una lucecita a veces cuando está metido en estos cuentos y por ahí se mete. ¿Tú crees que... Hay una ventaja es que se está construyendo un sistema de salud indígena propio, ¿sí? Okay. Y desde ahí se tiene que construir todo, y allá se habla de una salud totalmente en armonía, y en armonía esto, hace 10 años nosotros decíamos en las comunidades indígenas, acá no van a entrar las drogas, y las palabras que se usaban en ese tiempo eran los drogadictos no van a estar en las comunidades, eso acaso no se va a ver, para eso está el juete. Ya nos dimos cuenta que no, ni con juete, ni con calabozo, ni con castigo, ni con destierro, llegó a los resguardos. Ahora vienen las políticas, o qué es lo que van a hacer las autoridades, pues ayudados por nosotros, por el equipo de salud, qué es lo que vamos a hacer más bien. O lo venimos haciendo porque de una otra manera cada vez que iba leyendo los contenidos del curso, del plan de capacitación, me di cuenta que no estábamos alejados de lo que estamos haciendo. Realmente lo estamos haciendo, estamos poniendo a trabajar la gente, pero hay en pedacitos donde ellos, considero que es donde va a ser lo difícil, que se responsabilicen sin que tengan que se apropien de la situación, que le den respuesta. Ese es el pedacito que es el reto, pero creo que sí se puede hacer. Sí implica mucho trabajo, pero sí se va a hacer. Muchas gracias por compartir eso, Blanca, me parece súper bacán. Gracias. Eso, y con sembradoras como usted seguro que eso ahí va pegando la cosa. Gracias, Blanquita. José, adelante. Buenas noches para todos. Hola. No, claro, eso es uno de los paradigmas que literalmente cuando uno se enfrenta a las comunidades es lo primero que tienes que hacer. Te estamos oyendo cortado. No se escucha. Acomódate bien el micrófono porque no se oye. Ahí, ¿se escucha mejor? Un tantín, creo. A ver, dale. No, ¿ya se escucha claro o todavía estoy cortado? Un tris entrecortado, pero bueno, dale a ver si te entendemos. Yo creo que buenas noches para todos. Esta es una de las primeras barreras que se tiene como la parte estructural, cultural
de Colombia y de sus divisiones culturales, su folclore, y es la parte de hacer conciencia de que somos una diversidad de géneros impresionante, que no hay una sola similitud entre todos, sino que compartimos muchas. Y eso es parte de la socialización, comenzar a descubrir qué piensa una familia, qué piensa la otra, y que pueda interrelacionar cada uno para un concepto final. Aquí, por ejemplo, en donde pienso hacer el sitio de prácticas, es una parte muy arraigada a su cultura, a su religión. Hay muchas cosas que no se permiten, por ejemplo, la planificación, porque es un lugar donde residen frailes. Eso indica que ellos son como especie de personas enviadas por Dios para predicar. Uy, se oye súper salteado. La última parte no te la entendí. Ya se escucha mejor, o si quiere me desconecto y vuelvo otra vez a ver si es de pronto la conexión al internet. De pronto inténtalo porque es que se oye muy, muy salpicado, no te entendemos bien las frases. Nos vemos ahora. Vale, listo. Levanta la manito cuando vuelvas a entrar. Pues es de donde, Susana, perdón. Él es de Pitalito. De la S David Molina, trabaja con la S. Bueno, ¿algún otro comentario? Erwin quiere hacer una reflexión, ahí lo pongo. Gracias. Yo también me siento provocado por lo que dice Blanca. Entiendo que es una persona del Cauca. Y pues podría decir tal vez varias sensaciones que me surgen, pero se me ocurrió y le preguntaba aquí a Susana si alguno de ustedes han visto una película que se llama Somos Guerreros. Es una película muy interesante que trata sobre problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Es una película neozelandesa y de lo interesante tal vez, de los varios aspectos interesantes de esa película, inclusive pues la recomendamos mucho para trabajar en diferentes contextos comunitarios, en contextos escolares, en diferentes ámbitos de estos procesos. Uno de los temas interesantes de la película es cómo muestran la identidad étnica, la identidad cultural como referente fundamental para poder comprender la situación presente y tratar de tener unos asideros, unas formas de agarrarse para poder intentar transformar esa situación presente problemática. ¿Sí? Y algo que me parece pertinente subrayar en este momento es cómo muchas veces las comunidades indígenas, en este caso una comunidad maorí, cuando van perdiendo algunos de sus saberes, creen que la fuerza es el principal saber para poder regular a la comunidad y pierden o van reduciendo los saberes del afecto y el cuidado que no tienen que ver con el castigo y con el fuete y con ese otro tipo de implementos que hoy en día se mencionan mucho en las comunidades indígenas, pero se olvida que esas comunidades indígenas también tuvieron prácticas de cuidado y de autocuidado que no recurrían necesariamente a esos otros tipos de acciones de castigo. ¿Cómo se llama la película que están preguntando? Somos Guerreros. Es una película neozelandesa. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? O les comparto pantalla y conversamos un poquito sobre los temas del módulo. Ay, espere porque esta cosa se cerró. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo, bueno, entonces nuestros dos temas de esta semana, sin que eso quiera decir que los que venían no estén activos, porque pues esto, como habrán visto, es una cosa envolvente, ¿no? Que nos va dando cada vez más herramientas, pero que nunca dejamos de hacer CDs, nunca dejamos de tener presentes las vulnerabilidades y digamos que los conocimientos se van integrando a esa práctica, a ese ensayo que estamos haciendo de apropiarnos de
y una serie de conceptos que enriquecen nuestro hacer. Entonces, con respecto a, bueno, entonces les muestro, mira, así estamos, estos somos. Me llegaron 75 trabajos y están divididos por contextos así. Lo que más hay son barrios, pero en los barrios hay también diversidades. Hay barrios muy marginales, con habitantes de calle, digamos, como población. Hay otros estrato 2 que pues plantean otras complejidades, estrato 2, estrato 3. Los colegios, que eso sí, pues más o menos comparten cosas, también una buena proporción, comunidades terapéuticas, universidades, instituciones que trabajan con jóvenes, el IDIPRON, que tiene 5 compañeros, hoy está una de ellas acá con nosotros, jóvenes en medidas de responsabilidad penal, la gente de reintegración, de presidencia, personas que trabajan con cárceles, ya no jóvenes, sino adultos, y otro tipo de proyectos como el de cannabis medicinal, como el de la compañera de San Andrés, que va a hacer un trabajo con comunidad consumidora funcional, y otro que era de comunidad rural que no tenía tan claro y que por eso lo metí ahí, pero que ahora ya sé que es una comunidad de pescadores. Bueno, entonces, ¿qué tratamos? ¿De qué se trata entonces? Pues como aterrizando nuevamente en el para dónde, el qué es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, estamos tratando de incorporar estrategias de reducción de daño en nuestro hacer y en nuestra mirada. Estamos tratando de construir metodologías para escucha y acogida, porque si hacemos bien el trabajo de acercamiento como nos lo hemos planteado, de vincular, de llegar un poco desarmados, de tanta herramienta terapéutica y tanta cosa, y más como en la relación, la gente va a necesitar escucha y acogida y nos van a buscar porque sienten confianza. Entonces eso nos obliga a activar nuestros recursos. No es que uno tenga que aprender a escuchar, pero sí hay una serie de cosillas que tienen más que ver con el estar aquí ahora y el mordernos la lengua para dar consejos, que a veces somos muy prolijos en dar consejos y eso hace que no oigamos a la gente. Y de cómo acoger, ¿no? He recibido, y en los trabajos lo veo también un poco, en la Teja tu Huella, un poco del temor que produce el no ser capaces de responder, ¿no? Cuando nos metemos en camisa de 11 varas en esos barrios tenaces donde todo el mundo pues lo que tiene son necesidades, entonces eso, el saber acoger sin generar falsas expectativas, sin tener pues que terminar dándole el billete de todas las veces que uno los ve, porque se muere uno del pesar, que es un sentimiento nefasto. Cuando estamos en esto hay que mirar un poco ese tema del pesar, porque a veces nos hace hacer barbaridades y ser utilizados también, ¿no? Un poco. Entonces, saber acoger tiene que ver con eso. Metodologías para construir conocimiento colectivo, como lo hemos venido planteando, horizontal, de sujeto a sujeto, donde el valor, lo que el otro sabe tiene un valor y no solo lo que yo sé, y donde pues luego se devuelve, digamos, lo que se ha trabajado para ser apropiado. Y también, pues buscamos desarrollar un poco de pensamiento crítico sobre nuestro rol en el trabajo social. Asblady, que ha sido muy generosa, por ejemplo, con su vivencia, me imagino que hay otros, bueno, hay otros que también lo han planteado, pero creo que todos nos hemos sentido un poco confrontados o nos sentimos un poco confrontados cuando se hacen cierto tipo de reflexiones donde uno dice, hijo de pucha, ¿qué es lo que estaba haciendo, no? Pero eso es muy valioso porque el principio de incorporar otras cosas tiene que ver con ese pensamiento crítico sobre uno mismo y sobre lo que soporta, porque finalmente, en el fondo, todos nosotros no somos sino tornillos de un gran engranaje sistémico neoliberal que está metido en un sistema económico, ¿no? Entonces, por lo menos reconocerlo y decir, vea, sí, a veces nos portamos como esbirros del sistema, para ser un poco más modestos cuando se nos llenan la boca de cifras y de logros, ¿no? Que a veces en el ejercicio político o social se ven las bellezas de todo lo que hacemos en unas cifras que uno dice, ¡ay, Virgen Santísima! Entonces, por lo menos tenerlo claro genera un poco menos de conflicto ético, ¿no? Entonces, en el módulo de escucha, para recordar en esta misma orden de ideas de cómo es que nos acercamos, ¿no? Para que una experiencia sea comunitaria, y se supone que esto
da herramientas, este curso nos debe dar herramientas para construir cosas comunitarias menos institucionalizadas y formales. Estas son como sentimientos o cosas que hay que despertar para que se dé de verdad la sensación de comunidad, ¿no? De acogida, reconocimiento, ser tratado como persona, de pertenecer a algo que es uno de los grandes dramas de los desarraigados, es que no pertenecen a nada o pertenecen a la pandilla, a la olla, a un poco de situaciones y contextos que lo único que hacen es reforzar la idea de eso que nos decía ahorita Erwin, que es cierto. En eso seguramente se trabajará en el presencial con Irene, todo el tema de la autoexclusión y la falta de estima y de capacidad de poder ver que yo tengo cosas que dar, ¿no? Que queda destruida frente a pues a historias de vida dramáticas y a exclusiones reiterativas, permanentes, sin oportunidades, ¿no? Que hayan continuidad en las relaciones, ese es uno de los grandes que además me sorprendió mucho no verlo en casi ninguno de los ejercicios de CDS, algunos lo tocaron, pero que no tenemos tiempos, ¿no? Ese es uno de los grandes amenazas de este trabajo, porque estabilidad y continuidad en las relaciones, cada vez que yo me encuentro con él, es como con el novio, uno se conoce y se enamora en las primeras veces, pero realmente uno se va conociendo es cada vez que se encuentra, cuando conversa, cuando se coge la manito, se da el besito. Entonces uno va encontrando al otro, igual es en este tipo de relaciones. Si yo lo veo una vez con un taller de tarjetas que fue muy divertido, pero que nunca volví, pues eso no tiene ninguna fuerza, ¿no? Que sea próximo, cercano, de aceptación y también de contención y límites, ¿no? Que no quiere decir cosas, solamente cosas de control, sino el límite de hasta dónde ocupo la palabra, cómo interacciono con los otros, esas mediaciones que a veces cuando estoy en calle, cuando he vivido, por ejemplo, situaciones de calle o de marginalidad severa durante años, como que esas habilidades sociales un poco se embolatan y hay que volverlas a cultivar. Esto no lo voy a leer, simplemente recordarles los titulares de las funciones de la escucha, que creo que este es un elemento importante, muy importante, cuáles son cuando nos acercamos en ese plan y que no se nos olvide el de organizar, que a veces solo queremos sentarnos a conversar, pero organizar, el hacer el contacto con el uno, con el otro, tejer la red, tener el dispositivo es fundamental, porque si solo a punta de consejos y sobre todo en situaciones de marginalidad severa, nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces no acompañamos, sino que votamos a la gente a la red, vaya ya a la Secretaría de Integración que allá lo atienden, mamola, que si no hay un dispositivo tejido y yo puedo llamar a alguien a decirle, mire, allá le mando la chiquilla, esos se caen por entre los huecos de la red, ¿no? Entonces, escuchar no tiene solo que ver con la oreja, sino también con otras acciones. Hasta que hay algún comentario, porque un poco eso resumía de manera, por supuesto, brutal, pero solo como provocación, el tema de la escucha. ¿Hay algún comentario, algún aporte con respecto al tema de la escucha? Niños. Pues bueno, hablaba también de la empatía. Ay. ¿Aló? ¿Me oíste o tenía el micrófono cerrado? Parece que lo tenía cerrado. No se te escuchó, Susana. No, que decía que la empatía como uno de los elementos fundamentales de la escucha, ¿no? Si no logramos empatía, es muy difícil lograr procesos de escucha activa y comprometida. ¿Alguna otra cosa? Sí. Señora. Hay necesidad de afecto. O sea, aunque ahorita de pronto se lo nombraba de no entrar como muy al fondo donde nuestras emociones se puedan confundir, pero definitivamente cuando uno es capaz de abrazar a un joven de estos, cuando uno es capaz de decirle vamos, darle la manito, que se sienta apoyado, que se sienta respaldado, eso es afecto y sí se ofrece afecto. Entonces esa empatía debe ir muy acompañada de ese afecto real. El amor transforma, ¿no? Ahí hay que preguntarse, y ahí, por ejemplo, Mauricio,
que nos puede aportar en eso. Yo me acuerdo que uno de mis líderes así fuertes, uno de los hombres de los que yo más aprendí en todo el proceso, que se llamaba Octavio, que era un callejero re bravo, él hablaba de amor responsable, ¿no? Entonces ahí había todo, ahí a veces peleábamos porque el amor responsable de Octavio a veces tenía unas cosas re fuertes que son, creo, uno de los elementos que con la gente que viene de comunidades terapéuticas es importante conversar, ¿no? Porque ahí ese límite. Pero yo como Blanca creo que el amor es lo que transforma y que es profundamente terapéutico, el afecto, ¿no? Entonces, no sé si Mauricio nos aporta algo en eso. Sí, digamos que yo soy, no sé si afortunada o lamentablemente también producto de comunidades terapéuticas por allá por los 2000. Y yo lo que siento en este momento es que no depende tanto del fondo del contenido, sino como de la forma, esa expresión de vamos a hacerlo, abra su corazón, compañero, que le vamos a hablar con amor responsable, o esas expresiones muy propias de comunidad como platanote, gravetón, ¿cierto? Que en un momento pueden ser entendidas como agresiones. Yo lo que he visto hoy en día es que se convierten, dependiendo como de la actitud o de la autenticidad con que el usuario afronte el tema, se convierten como en expresiones de cariño. O sea, muchas personas salen amando de las comunidades terapéuticas que los pongan a barrer, que les pongan un esparadrapo en la boca, y que eso que en las comunidades terapéuticas llaman ayudas, ¿cierto? Que a veces transgreden hasta los derechos humanos, terminan siendo, cuando uno les encuentra sentido, terminan siendo altamente productivas. Lo que pasa es que desafortunadamente, habitualmente son ese tipo de actividades o de expresiones son absolutamente como descontextualizadas, aplicadas de mala manera, y terminan convirtiéndose en odios y resentimientos, lo que a la larga termina convirtiéndose en consumo, en recaídas y en fracasos, no solamente en la adherencia de los usuarios al proceso, o sea, en que terminen sus procesos, sino en el éxito del mismo. Las personas se recaen de pura piedra con la que salieron de su comunidad terapéutica. Ahora, visto desde lo comunitario, yo siento que tiene todo que ver. La forma como uno se relaciona con su comunidad, la cual de alguna manera parte del principio de que uno no es par. Yo, por ejemplo, tengo ese problema en mi trabajo. Yo voy a trabajar con un colegio. Yo no soy del llano, yo soy bogotano, lo que ya me hace un poco distinto. Fuera de eso, no soy estudiante, no soy consumidor, y voy a relacionarme con un poco de llaneros, consumidores, inclusive que me ven me ven no solo por edad, sino como por clase social, me ven como un bicho raro de esos que caen en paracaídas aquí a hablarme de drogas o a proponerme que hagamos una actividad sobre drogas, que eso lo veo en principio con alguna dificultad. La forma como en principio se me ha ocurrido, fuera de eso yo trabajo con una fundación y ellos lo saben, yo trabajo con un centro de atención en drogadicción que no es del corte comunidad terapéutica, sino es como del corte desde el amor, desde el respeto, y todos ellos lo saben, ¿cierto? La forma como he decidido, que creo, y además le pregunto a Susana y a quienes me escuchan, cuál sería la forma más adecuada, es como desde la autenticidad, por decirlo de alguna manera. Es como que las cosas estén absolutamente claras, como la de no montar falsas expectativas, me parece importantísimo, y como la de tener los puntos absolutamente claros. Yo lo que pretendo es esto, lo que espero de ustedes es tal cosa, los resultados que vamos a tener son estos, los beneficios que todos podemos, los beneficios que yo como, digamos, como generador del taller o como participante del taller, porque no quiero verme como director del taller o como el que lo organiza, porque eso va a ser un obstáculo más. Lo que pretendo es que obtener tales beneficios, yo voy a ser absolutamente claro que esto se trata de un curso, de un ensayo, ya lo fui con los profesores, de modo tal que al menos se evite la sensación seguramente esperada por los participantes de que los están engañando. Entonces ese es como mi
mi pequeño aporte. Yo pienso que no se trata, en resumen, del fondo del tema, porque eso a veces es muy difícil de subsanar. Es de la forma como se hace que ellos podrían interpretar la cosa de una manera mucho más útil. No sé si respondí o me fui por las ramas como siempre. No, está muy bueno y que vivan las ramas son fantásticas porque de ahí salen las flores, los frutos. Bueno. Eso está bonito. José Omar y luego Erwin aquí quiere también hablar. Entonces, José, adelante. Buenas noches. Buenas noches. José Omar, hola José Omar. Sí, José Omar. Hola. Recordaba ahorita con el tema de escucha comunitaria, el año pasado el periódico El Tiempo sacó un artículo sobre el centro de escucha del barrio El Calvario, que es una de las llamadas ollas de Cali. Sí. Y el titular era en El Calvario, escuchar alivia sufrimiento. Entonces, pues es bien interesante ese ejercicio de en estos contextos y en estas comunidades altamente vulnerables donde las mismas personas se encuentran una cantidad de barreras, de situaciones que hace que se formen aún dentro de entornos chiquitos, se vayan formando cada vez unos nichos y cada vez hay territorios más duros. Dentro de la dureza del territorio hay territorios más duros. Y como el ejercicio de poder llegar de una forma abierta y desprevenida, tratando de acercarse, ayuda a romper esas dificultades y esas barreras que encuentran las personas para llegar ahí. Hay que saber llegar, hay que saber hacerlo, no siempre se puede llegar, no siempre la gente está dispuesta a hablarle a uno, pero uno es el que siempre tiene que estar de alguna forma dispuesto para escuchar. Claro, saber escuchar de entrada todos de alguna forma podemos hacerlo, pero como decía Susana, también hay una serie de pautas y de ejercicios que es necesario entender. Y quizá yo creo que el más importante o el primero que hay que tener en cuenta es reconocer al otro, como un todo, como una historia de vida que tiene un principio, que tiene un proceso y que quizás seguramente el final no va a ser allí, sino que se puede llegar a construir otros finales para esa persona. Y eso implica también un ejercicio, y es que al escuchar al otro, el primero que tengo que escucharme o escucharme a la soy yo mismo. Yo como agente que estoy allí, como agente comunitario, como profesional, como persona que está haciendo un ejercicio de intervención. Creo que en la escucha hay muchas posibilidades, en el diálogo, en el poder construir, en escuchar lo que dice la gente, lo que se dice, lo que se hace. Se escucha también las actitudes de las personas, se escucha también esos lenguajes simbólicos que están expresados en las paredes, que están expresadas en los ambientes. Este ejercicio de la escucha es interesante y bueno, como decía al principio, ayuda a aliviar sufrimiento en las personas y en las comunidades. Gracias, José Omar. Total, ahí aprovecho para preguntarte, o bueno, luego lo conversamos, pero para que en tu descripción de caso no me quedó tan claro, sé que vas a trabajar con samaritanos, pero no me quedó tan claro como el lugar, ¿no? Porque samaritanos es muy grande, tiene muchas patas. Entonces, como me gustaría si me describe un parrafito, como aterrizándome más en dónde va a ser la práctica, cómo va a ser eso, porque no me quedó tan claro, ¿vale? Ok, listo, yo lo hago. Listo, José, gracias. José Hernández, ahora sí, a ver si te funciona tu micrófono. Buenas noches. Ahora sí. Listo, ya lo arreglé. Perfecto. A mí me pareció interesante el comentario que hizo el compañero Mauricio Zafra con respecto al grupo terapéutico anterior, es decir, de esa época cuando uno era muy, muy pequeño con respecto a los de ahora. Me hizo recordar mucho a la película Alguien voló sobre el nido del cuco, y es el concepto clásico de un grupo terapéutico donde un grupo de personas te decían qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. Y veo mucho que, digamos, ese arraigo a nuestra cultura todavía se conserva. De pronto nosotros en nuestra cultura vemos muy dependientes de muchas cosas. Por ejemplo, de la política, de la economía, de lo que dicen los medios de comunicación, nos absorbe tanto tiempo
el mundo externo que nos sirve, que poco nos damos a entender lo que realmente somos, lo que realmente necesitamos o lo que realmente queremos ser. Digamos, estos espacios, cuando uno ya comienza a trabajar en comunidad, uno va comprendiendo que cada persona, cada familia, cada comunidad, cada folclore es independientemente de otro, pero conserva ciertas costumbres, ciertas enseñanzas que uno va a tomar muy en claro. Ya ahorita uno mira que los grupos terapéuticos ya no se centran tanto en usted tiene que hacer, sino en escucho, es decir, cada persona tiene su problema, a pesar de que puede ser drogadicto, a pesar de que puede ser, no sé, alguna otra patología, es una especie de equiparación entre el profesional, la persona, y ayuda simplemente a crear una red donde dice, oye, podemos entre todos ayudarte y tú puedes ayudar a otros, y así se va formando una red extensa. Y digamos, siempre he pensado que esta clase de diplomados, esta clase de formaciones, se trata más no hacia la parte de sentarse en un escritorio y decir, oye, tú piensas esto está mal, sino que, bueno, vamos a hacer entre todos como una especie de armonía en pro de todos. Y eso me parece muy interesante lo que dijo el compañero Mauricio, que uno cambia muchas veces el concepto clásico errado a un concepto que es muy moderno, muy contemporáneo, más humanista, más enfocado hacia el hombre en sí, y que relaciona mucho su entorno. No relaciona solamente como la reducción de daños que quieren dar las políticas neoliberales, sino que las políticas tienen que verse de muchos aspectos de vista en cuanto a la reducción de daños. No solamente es no golpear, no matar como religiosamente lo hace, sino que hay muchos aspectos que son pequeños y que si se comienzan a modificar tienden a disminuir el daño en forma macro, tanto a una persona como a una comunidad. Y por eso la importancia del diagnóstico, no desde la subjetividad, sino con la voz comunitaria, porque cuando nos vamos a meter a intervenir, como llamamos, si vamos con nuestras propias cosas, seguramente se queda una buena parte de lo que se necesita cambiar de esas dinámicas, ¿no? Bueno, ahora le doy la palabra a Erwin. Dale, señor. No, ¿en qué orden vamos? No, es que sí quería opinar, pero hay un orden, yo espero. O sea, después de Erwin seguiría Mauricio y luego tú. Listo. Gracias. Yo creo que cada una y cada uno de nosotros, cuando compartimos en estos espacios de manera más o menos explícita, contamos también desde qué hipótesis abordamos estos temas, ¿no? Para mí la reducción de daño tiene que ver mucho con mejorar las prácticas de autocuidado, y más o menos con esa rápida enunciación lo que quiero mencionar es lo siguiente. En los anteriores meses he estado conversando, prefiero hablar de conversación intencionada que de escucha. He estado teniendo conversaciones intencionadas con un amplio número de muchachos que salieron de este muy mediático operativo del Bronx, de la calle de la L, la zona de los mártires en Bogotá. Y es muy interesante oír esos relatos de estos muchachos, muchos de ellos durante 14, 13, 12, 15 años han pasado por diferentes tipos de lugares de atención, fundaciones, comunidades terapéuticas, centros de protección, centros de emergencia, casas de paso. Y cuando la conversación transita por temas que tienen que ver con las prácticas de amor, con las prácticas de afecto, con las prácticas de empatía, muchos de estos muchachos mencionan que eso está presente en los discursos en esos lugares, pero realmente la práctica pareciera ser que no corresponde con ese discurso.
Esto para decir que muy probablemente es necesario en este tipo de ejercicios detenernos a hablar de prácticas concretas relacionadas con esos conceptos. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de construcción de vínculo, de afecto, sería necesario poder establecer con mucha más precisión qué tipo de prácticas se realizan para eso. Ahora que Mauricio lo describía, parte de la tarea que estamos haciendo precisamente en el IDIPRON en este momento es tratar de provocar unas acciones, reflexiones con muchos de los educadores de esta institución que consideran que reproducir prácticas de relacionamiento corporal brusco, prácticas de conversación fuerte y hasta agresiva, son medios adecuados para construir vínculo de afecto y de confianza. Algunas de las personas que en este momento estamos vinculados a esta apuesta educativa, pedagógica dentro de esta institución que menciono, el IDIPRON, consideramos que no es un camino correcto. O sea, reproducir esas prácticas de relacionamiento corporal bruscas, hasta agresivas. En las casas del IDIPRON se practican, por ejemplo, deportes que tienen acciones hasta violentas. El deporte, por ejemplo, fútbol competitivo, las banquitas, el microfútbol. Hay educadores que justifican ese relacionamiento agresivo y hasta violento como una forma de construir vínculo pertinente con los muchachos. Algunos consideramos que es un camino contrario. Consideramos que lo que hay que ayudar a esos muchachos es a deconstruir precisamente esas prácticas agresivas, violentas, de las cuales han sido víctimas desde sus primeros días, meses, semanas, años de vida, razón por la cual no han logrado aprender suficientemente sobre prácticas de autocuidado. Gracias, Erwin. Seguía Mauricio y luego Ori. Dale, Mauricio. Hola, buenas a todos. A mí me picaron la lengua ahora sí. El tema es que yo creo que es un poquito más como ideológico y más estructural. Es que cuando el supuesto, y tiene mucho que ver con el trabajo particular que yo voy a hacer, cuando el supuesto básico que yo hago es de que las personas con las que estoy tratando, para poner un ejemplo, en un centro de atención en drogadicción, per se, como de forma, como que su personalidad no les permite, andan en permanente negación, en permanente manipulación, no son capaces de resolver su propia vida. Entonces, el criterio que empieza a ser adecuado es el de ciertas prácticas, como mencionaba la persona que habló hace unos minutos, que lo llaman reeducar, ¿cierto? Lo llaman destruir para volver a armar. Este muérgano está mal armado. Tengo que volverlo a formar, tengo que formatearlo y volverlo a diseñar. Entonces yo creo que eso parte de un criterio que tanto desde lo terapéutico en comunidad, en centro de atención en drogadicción, como en lo que tiene que ver con lo comunitario, está mal en principio. Que yo suponga que las personas a las que voy a abordar, yo voy a intentar abordar estudiantes en un colegio, pues no lo voy a intentar, lo voy a hacer. Per se no saben de drogas, no saben cómo funcionar en su vida, no saben cómo ser personas de éxito, no saben cómo salir adelante, es lo que genera el criterio mío de que yo debo enseñarles, cosa que también está mal, es decir, el criterio de que yo sé cómo hacer para que ellos sean personas de bien en general, en paquete, y yo creo que eso de alguna manera está mal. Si yo logro cambiar mi ideología y mi criterio, y supongo que la respuesta a los problemas que mi microcomunidad tiene, o mi paciente en la fundación, está en el mismo paciente, que yo lo único que hago es acompañarlo por el camino en que él descubra la manera como a su manera y desde su propia subjetividad solucionar sus problemas, es el camino. Si yo llego al colegio y supongo que yo no sé, y yo desaprendo, como decía la persona que ahorita hablaba, ¿cierto? Y yo saco de mi cabeza toda esa cantidad de criterios como medio anticuados
y parto del principio fundamental que la solución al problema de ellos, es decir, el diagnóstico del problema de ellos, la solución y el camino de solución está en la misma comunidad, las prácticas que yo me estaré obligado a usar tienen que ver más con el tema del que estamos trabajando, con el que yo tengo que escucharlo. Tengo que, digamos, utilizar otras estrategias. Yo, para finalizar, quería sugerir, creo que viola los derechos de autor, pero no lo sé. Hay un libro buenísimo que está en Google y que está gratis, que no tiene que ver con lo comunitario, sino tiene que ver mucho con lo individual, con lo terapéutico, que es el manual de entrevista motivacional de Miller y Ronick para el cambio, para propiciar el cambio de conductas adictivas. En ese hay un capítulo gigantesco sobre escucha, sobre empatía, sobre cómo vencer resistencia, sobre todo este tipo de generación que me parece que a pesar de que el libro está hecho desde lo individual, resultaría altamente útil para cuando de abordaje de lo comunitario se trata. Ay, mándenos el link para aumentar la cadena pirata. Eso, que viva la piratería, esto lo graban, ¿cierto? O sea, yo sí, señor, ahí quedó grabado de por vida. Eso, yo lo tengo subido en mi Dropbox, voy a poner en el chat el link de Dropbox y yo no hice nada. Eso fue el internet. Yo lo tengo también por ahí y se los comparto. Bueno, chévere, chévere. Bueno, Lina, y luego Hasblady. Yo. Ay, mentira, Lina. Me estás olvidando, Susana, ¿qué pasa? Perdón, Lina, démosle la palabra porque va a llorar, dale. Olvidas mi nombre, no. No, Jorgito, para hacerte menos mal quería hacerte una pregunta para que veas que no te tengo tan olvidado. Bueno, y es que en su descripción de caso no me quedó claro, ahí también es una pregunta. Usted me habla de 825 apartamentos, ¿eso es una galleta y todo de vivienda social? Sí. Todo eso es que lo entregan. Mira, eso hace parte, eso es una comunidad que se está configurando a partir de los beneficios que reciben ciertas familias del gobierno nacional en sus programas de soluciones, ¿cierto? Es decir, algunos a 800 familias, 825 familias, les han otorgado gratuitamente la vivienda. Es lo que uno ve pues por ahí noticias y propagandas que son los problemas del gobierno. Otros son subsidiados, pero es un número muy inferior, realmente muy bajo. Pero es una comunidad que no ha ido creciendo, sino que de algún momento llegaron todos de diferentes sectores, se ubicaron allí y están empezando a relacionarse, a construir comunidad precisamente, a hacer acuerdos, a reconocerse, a buscar apoyos. Entonces, me llamó mucho la atención eso, ¿cierto? Esa manera de configurarse como comunidad. Pues sumamente interesante, y después, en otro momento, póngalo por ahí y lo hacemos un chat. Yo estuve vinculada hace poquitico a un proyecto igual, pero aquí en Bogotá, y bueno, eso nunca salió porque evidentemente a Hábitat no le interesaba como lo que estábamos planteando, pero hicimos un ejercicio muy bonito de pensar eso, con gente además que sabía de eso, de cómo gente que llega además con el corazón desbaratado, con toda una serie de duelos pendientes, de cosas tremendísimas, a iniciar vida, con un montón de gente que ni conoce, con culturas distintas. Entonces, le invito a que nos planeemos un chat y le cuento lo que hicimos, porque de pronto ese trabajo que no salió acá, pero de pronto le puedo aportar cosas a su ejercicio. Ahora bueno, sí, cuénteme lo que me iba a contar. No, pues es que la discusión me parece supremamente interesante. Desde cuando se abre la puerta para el modelo comunitario, pues de la comunidad terapéutica, y hay varias cosas pues que quería mencionar, pero inicialmente lo que quería plantear es algo que también aparece en el módulo, Susana y compañeros, y es la preparación de las personas que van a estar dentro del centro de escucha, dentro del dispositivo comunitario, ¿cierto? Y esa preparación pues obviamente no es solamente conceptual, y lo planteo es porque cuando se abre aquí la conversación sobre el afecto, sobre el amor, sobre las relaciones, hay que pensar que en las relaciones que nos estamos pensando y que nos estamos planteando es una relación horizontal, ¿cierto?
en esas relaciones horizontales, pues también el otro incide sobre mí, ¿cierto? Hay un compartir ahí como de experiencias, porque es que siempre hablamos de la comunidad como ellos, como los otros. Tú decías algo de intervención y esa es una pregunta para ti, porque alguien en algún momento me dijo, la comunidad no se interviene, ¿sí? Total. La comunidad se acompaña. La intervención es como un concepto más de salud. Esto es una duda que tengo grandísima. Sé que las comunidades terapéuticas, por ser un sistema cerrado, con unas características pues muy propias, que lastimosamente es un modelo maltratado porque a Colombia llega pues como el rezago de lo que es realmente en esencia un modelo comunitario terapéutico, pero ese palabra de intervención me hace mucho ruido porque es a propósito de lo que decía Mauricio, es cómo nos ubicamos frente al otro, ¿cierto? Cómo trabajamos con el otro. Cuando yo intervengo al otro, lo pongo en un lugar diferente a ese lugar de sujeto que creo que el compañero Edwin mencionaba hace un rato. Sí, un poco yo intervengo un motor. Sí, No, más o menos. como que no, cuando hablamos de relaciones, lo de intervención no aplica. Exacto. De pronto en el ámbito de comunidad terapéutica sí se ha validado, ¿cierto? Porque esa es como su esencia, y hay un sujeto pasivo, hay un sujeto que pareciera que no se le reconoce su experiencia, como Mauricio pues ya nos ha ilustrado ampliamente, pero ese tema de la intervención en comunidad pareciera que también está muy medio a veces por la intención. ¿A qué voy? Para resumir. Nosotros, ¿cómo estamos preparados para trabajar en comunidad? Para esa vez, para cuando lleguemos destruidos, porque vivimos una escena muy difícil, para cuando lleguemos sin esperanza, porque es que también las emociones que se producen no solamente son positivas, ¿no? También hay una cantidad de sensaciones que transmiten de eso, y lo retomo sobre esa preparación que hay que tener, ¿sí? Digamos que uno nunca estará preparado del todo, pero sí es bueno considerar algunas cosas cuando uno va a ir a terreno. ¿Sí? Total. Muy claro, ¿no? Sí, no, total, pero entonces la invitación, porque es que es como, ¿dónde encontramos una línea media? Porque es que como que un poco la academia nos ha metido en la cabeza y es parte también del quitarle a la gente sus recursos, ¿no? De que tenemos que tener el PhD, los 5 diplomas, haber hecho el curso, que nos certifique a alguien que diga que nosotros sí sabemos, y como que eso paraliza, ¿no? Y en el tema lo hemos hablado, tal vez no sé si con este grupo, pero un poco como parte del asunto de, ay, no, yo no soy psicólogo, que se haga cargo el psicólogo, ¿no? Como que eso es una cosa. Entonces, ¿cómo equilibramos las herramientas que traemos por ser humanos cuando logramos? Y también las herramientas que nos dan algunos modelos. Yo detesto lo de los modelos porque eso es como que se casó uno con una forma de operar, ¿no? Entonces, las distintas herramientas que aportan distintas visiones y que a unas nos sirven más que otras por personalidad o por el tipo de comunidad. Entonces, hay que formarse, y cuando hablamos de conformar una minoría activa dentro del barrio, dentro del colegio, dentro de la comunidad terapéutica, pasamos por un proceso de formación, pero es formación en la acción. Es haciendo que aprendemos, reflexionando sobre lo que hacemos que aprendemos. Y algo que había pensado antes que alguien estaba hablando y que no lo dije en ese momento, también creo que en esto hay un componente muy importante de ejemplo. Si yo soy maestro, yo tengo que dar ejemplo con mis acciones, y a veces tenemos una carreta fabulosa, pero a la hora del ejemplo, como que se nos van los pies y no somos capaces, porque la gente aprende mejor con el ejemplo, viéndonos. En eso, por ejemplo, el padre Javier de Nicoló, que mencionaba Erwin, que tiene pues unos éxitos en su historia terapéutica, digamos, unos éxitos poderosos, que tienen que ver con el afecto, pero tienen que ver también con el ejemplo, el estar ahí, el educar a sus operadores, estando él con ellos haciendo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, porque a veces el querer saberlo todo, tener, digamos, todo organizado nos paraliza. Entonces, pues como ese comentario sobre eso. ¿Ya? Para que luego no me vaya a decir que le quité la palabra, socorro.
Tiene el micrófono cerrado. No le va a armar más sindicato. Gracias. Bueno, entonces, yo me quedé pensando que se iba a trabajar con los 825 Virgen Santísima. ¿Ha pensado focalizar esa intervención un poco? Sí, claro. Digamos que la descripción es un poco para dar contexto a esto que les estaba contando ahorita, y es cómo se conforma esta comunidad, pero obviamente pues los alcances, el tiempo y todo eso hay que ser también responsable con ese ejercicio y como lo decían ahora, pues los alcances tienen que ser claros, realistas, honestos, y no vamos a poder, ojalá se pueda conseguir cómo dar continuidad a un trabajo allí, ¿cierto? Pero sí hay que focalizar el trabajo. Claro. Listo, vale, entonces quedo pendiente de eso. Lina. Hola, Susana. Hola. Bueno, escuchándolos a todos y tratando como de organizar un poco como las ideas, porque hay muchas opiniones frente a esto, pues yo quería un poco como retomar el tema de lo que plantea Jorge, en términos de que la gente tiene que ser preparada para abordar la comunidad. O sea, el tema de la escucha, si bien suele pronunciarse muy fácil, requiere que la gente también se prepare. Cuando la gente va a los centros de escucha, yo no trabajo en los centros de escucha. En Medellín hemos tenido 9 centros de escucha y 7 zonas de orientación escolar. He tenido algunos acercamientos. La gente va también con una intencionalidad de que se le dé capacidad resolutiva para sus problemas. Y en ese sentido, en este momento se ha psicologizado toda la atención, o sea, que me parece absurdo también. Precisamente la invitación que hace el modelo de salud es retomar los agentes primarios en salud, las madres comunitarias, los promotores en salud, que son de enlace fundamental precisamente en las comunidades, pero que requieren también un tipo de formación y capacitación. Me preocupa un poco eso, porque la gente cuando va es ayúdenme a resolver el problema. Tengo muy claro, he tenido toda mi parte de mi formación como pedagoga reeducadora, la recibí en tratamiento. Yo ahora estoy más en la parte técnica. Tuve la oportunidad de aprender coloquios en comunidad terapéutica. Admiro y respeto las comunidades terapéuticas, las que tienen modelos muy bien organizados, porque estar en comunidad terapéutica es toda una comunidad, y qué rico poder rescatar elementos de la comunidad terapéutica y llevarlos precisamente a la comunidad. Hay aspectos como el coloquio, o sea, el tema de la escucha, el tema de orientarlos, todo lo que ha dicho el compañero, que tiene pues también una experiencia vasta en el tema de las comunidades terapéuticas, pero sí me parece importante que se deben tener elementos muy, muy claros para poder trabajar en comunidad. Yo tengo un sinsabor con los centros de escucha, y es que seguro no me he metido muy de lleno, pero a la hora del seguimiento. Yo soy el apoyo técnico en la Secretaría de Salud de Medellín. Nosotros tenemos por el sistema de vigilancia epidemiológica todo el tema de seguimiento de los indicadores. Cuando no está muy claro eso, ¿qué pasa al momento de derivar y remitir? Lo hablo específicamente en el tema del seguimiento. El centro de escucha tendrá en su labor y en su responsabilidad ese seguimiento a los casos que se derivan, porque me da la sensación, listo, se escucha, se atiende, yo remito, como que el sinsabor es yo remito y oriento, pero el éxito precisamente estaría aquellos que requieren y que quieren salir de las drogas y requieren un tratamiento, se les deberá hacer seguimiento para verificar un poco en los indicadores si pudo acceder al sistema o no de salud. Aquellos que no y que en la línea de reducción de daños seguirán consumiendo, que es muy respetable, vincularlos al otro, pero es como, es un sinsabor que yo tengo con los centros de escucha. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando, listo, yo los escucho, yo voy, hago articulación, yo remito al otro, pero la comunidad tiene una necesidad muy, muy grande? Es como cuando el paciente va donde el psicólogo, donde el psiquiatra, pues ayúdenme, que nosotros sabemos que nosotros no le damos respuesta y solución a nadie. Es más, ni siquiera uno aconseja, uno orienta, ¿cierto? Pero es como eso, Susana, como en esa vía, es decir, el seguimiento a los centros de escucha se queda corto. Te lo digo por la experiencia con los indicadores que nosotros tenemos. ¿Sabe hasta dónde llega? Sí, el psicólogo o la persona orientó y derivó. ¿Cuántos de los que derivó y orientó fueron efectivos? Porque uno pierde a veces la oportunidad en la atención. Un muchacho que quiera rehabilitarse y que no tenga la oportunidad en el momento, se pierde. Es un ser humano que fácilmente se nos
no lo captamos de manera pues como inmediata, un poco es como en esa medida, para no extenderme como mucho en el tema, Susana, y los demás compañeros también. Total, tocas un tema fundamental. Entonces hay dos cosas. Uno, eso que dices que llega hasta que el psicólogo lo remitió, eso quiere decir que el centro de escucha no tiene dispositivo. Porque si el centro de escucha tiene dispositivo, el centro de escucha tiene que ser capaz de mantener el contacto y el seguimiento con la red. Entonces, cuando se habla de un dispositivo para atender para atender, digamos, un trabajo de escucha comunitaria y tratamiento de base comunitario, necesariamente, y es uno de los, digamos, de las dificultades que se plantean desde el punto de vista presupuestal. O sea, hay que tener gente que tiene los vínculos, porque con estos contraticos de 3 meses que nos suelen hacer, entonces llega y la educadora, que era buenísima, hizo el vínculo con el chino, pero la educadora le acabó el contrato y llegó cualquier otra. Entonces no solo se perdió el vínculo, sino que el muchacho tiene que volver a contar todo el cuento. Por eso es que no creen en nosotros, ¿no? Y quedan por ahí ligados. Como que la comunidad se convierte en frente. Tiene un escrito muy bueno que se llama La comunidad basurero de los fracasos institucionales. Tiene que ver con eso que estabas comentando, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera parte de la respuesta. La segunda es que el tratamiento de base comunitario y los centros de escucha tienen una batería de instrumentos de seguimiento muy, muy fuerte, demasiado, en términos de que eso hay que bajarlo un poco más y además ponerlo a dialogar. Eso nunca lo logramos, que dialogue con los civigilas y todos esos sistemas de observatorios. Todo lo que hizo Orlando Escopeta, por ejemplo. Ahí hay una serie de sistemas de evaluación que no dialogan porque los indicadores no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, como si Medellín está interesado en digamos, profundizar eso, eso se les puede como mostrar un poco, porque sí hay. Lo que pasa es que resultó tremendamente exigente y requiere continuidad a las personas, si no, no marcha. Y por el alcance de este curso nosotros no vamos a manejar el seguimiento integrado de casos, que es el capítulo, digamos, del tratamiento de base comunitaria que nos plantea el seguimiento y el acompañamiento. Pero sin un dispositivo bien armado no hay nada que hacer, no funciona. Gracias, Lina. Seguimos la conversa. Perdón, Susana, es que hay un eco al fondo como si hubiera una música, por eso tu intervención se escucha con un eco al fondo como música o algo, no sé. Sí, yo también como un tambor. Sí, hay una música que está generando interferencia para escuchar bien. Creo que era Ángela, le cerré el micrófono y se fue, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, y entonces estaba Hasblady para hablar y luego Blanca. Hágale pues, Hasblady. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. No, hay dos cosas como que yo he tratado de dividir en el curso porque, bueno, yo también trabajo haciendo rehabilitación para pacientes farmacodependientes y nosotros en la institución le apuntamos al cero consumo. Viendo la adicción como una enfermedad. Entonces, digamos que en ese momento, cuando el paciente, y por eso digo que yo he tratado como de hacer diferencia en dos campos como para poder sentirme cómoda en el trabajo que voy a hacer. Uno es en la institución donde yo trabajo, si yo tengo un centro de atención a drogadicción con un enfoque médico, clínico, psiquiátrico. ¿Esto qué quiere decir? Se considera la adicción una enfermedad crónica, progresiva y mortal. En esa institución yo no salgo a buscar a la gente, ¿no es cierto? En esa institución yo no quiero, digamos, mostrarle a la gente que ellos necesitan ser ayudados, es todo lo contrario. La gente pide una cita y va con una remisión porque están en consumo de sustancias, se han dado cuenta que como están no quieren seguir y vienen a buscar una ayuda al médico y en este caso pues al especialista que es el psiquiatra. Son ellos los que de alguna forma han reconocido que solos no pueden y que somos nosotros los que lo podemos ayudar. Como es un tema de salud de enfermedad, que es la visión médica, ¿no es cierto?
¿ellos qué esperan? Que nosotros, como somos los médicos y somos los que conocemos del tema, los ayudemos desde una visión científica, y por eso es un programa médico clínico psiquiátrico. Nosotros hacemos acompañamiento psicoterapéutico, nosotros digamos que tenemos los parámetros y nos basamos con lo que los psicólogos detestan muchas veces, pero digamos que es la forma de hacer diagnóstico, que es el CIE-10 y el DSM-4, y si cumplen los criterios diagnósticos, pues los intervenimos como en cualquier patología. Si en un internista le llega a un paciente con hipertensión, digamos que el internista no comparte con el paciente, tú qué crees, cómo te parece que es lo mejor, qué podemos hacer, sino que él llega con una queja, ¿no es cierto? Es hipertenso, el que sabe es el internista, le formula un tratamiento, si él lo sigue va a tener control de su enfermedad, si no lo sigue, pues la enfermedad va a progresar. Más o menos es el concepto que tenemos nosotros en el Centro de Atención a Drogadicción. Nosotros tenemos, digamos, los lineamientos del abordaje terapéutico, hacemos terapia de grupo, tenemos terapia ocupacional, tenemos medicina general, hacemos reuniones de grupo, psicoterapia de grupo con psicología y con psiquiatría, y hacemos psicoterapia individual. Es un modelo estrictamente médico. Si el paciente está presentando síntomas de un síndrome de abstinencia, medicamos, de lo contrario no medicamos, sino hacemos intervención terapéutica. Digamos que en ese momento el equipo terapéutico es el que conoce del tema y nosotros acompañamos a los pacientes. Ellos están motivados porque ellos fueron y pidieron ayuda. Están motivados, quieren parar el consumo y tienen voluntad para seguir las indicaciones y las recomendaciones médicas, como cualquier paciente que va por cualquier afectación médica, ¿no es cierto? Si tienen una hipertensión, si tienen un problema cardiopulmonar, la gente quiere conservar su salud y sigue las indicaciones y las recomendaciones terapéuticas. Cuando sigue las indicaciones, tiene una evolución favorable y un pronóstico bueno. Si no la sigue, si abandona el tratamiento, pues el pronóstico le cambia. Así manejamos nosotros, digamos que es el modelo médico grandemente resumido para no extenderme. Pero veo la diferencia con el tema comunitario, y es que aquí soy yo la que voy a ir a la comunidad. La comunidad no es la que me ha buscado a mí, y por eso en la primera intervención que hice, decía que los 3 videitos y todo el modelo de atención comunitaria, digamos que me marcaba un referente, porque es que aquí soy yo la que voy a la comunidad y, como decía Mauricio, somos cero pares, ¿sí? O sea, yo soy la docente, ellos son los jóvenes, son los estudiantes, entonces no es, ya el concepto cambia del modelo médico donde yo soy la que sé del tema y donde de pronto yo soy la que los voy a ayudar, sino que primero tengo que empaparme de la comunidad. Por eso creo que es que las políticas públicas y la parte médica van diferente, y digamos que eso es lo que he tratado de diferenciar, como para no sentirme tan confrontada como les he dicho en las intervenciones anteriores. Aquí me toca llegar a mí e identificar el problema, que no es el que yo creo que es el problema para ellos, que puede que no sea el que yo creo, sino el que la comunidad identifique. Por eso, para llegar a la comunidad me parecían tan importantes los 5 pasos que ellos decían. Si existe verdaderamente un problema y si la comunidad lo ve como un problema, ¿no es cierto? Y si además de verlo como un problema, ellos consideran que se debe tratar ese problema, porque muchas veces identifican un problema y en su cotidianidad conviven con él y no les parece que es una emergencia tratarlo. Entonces, si la comunidad considera que es una emergencia tratarlo y que si están dispuestos a crear una cultura de valores para poder enfrentar ese problema, porque además ellos han considerado que ese problema rompió su equilibrio, y ahí es donde creo que tiene la base el programa comunitario, porque como les decía, en mi institución, el paciente me busca a mí para que con mi conocimiento médico lo ayude a controlar una patología como cualquier modelo médico. En cambio, en el trabajo de comunidad es de redes, es de acompañamiento, es no solo lo que yo sé, sino lo que ellos saben, porque ellos conocen mejor que yo su comunidad, ellos conocen mejor que yo su problemática, y simplemente entre todos podemos identificar el problema y empezar a hacer un abordaje. Por eso la parte de empatía la consideraba tan importante, porque es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? No es llegar con la visión médica de que yo sé y entonces voy a identificar y voy a hacer diagnóstico y me voy a llevar a tratamiento a todo el mundo, sino ver cómo se reduce el daño, y entonces ahí tengo que hacer yo un cambio en el chip, porque ahí ya no debo yo apuntarle al cero consumo, sino
a disminuir y hacer reducción de daño, porque puede que en la universidad hayan consumidores y que no estén dispuestos al cero consumo porque no tienen un diagnóstico, sino porque son abusadores. Entonces tengo yo que cambiar mi chip de cero consumo y hacer reducción de daño. Entonces pienso que el tema de comunidad terapéutica o la parte terapéutica, la parte de tratamiento es diferente a la parte de intervención con comunidad. Bueno, el término decían que de pronto les inquietaba un poco la parte de intervención, pero digo yo el trabajo con comunidad, porque en la comunidad es poder llegar a ellos, ser parte de ellos, tener la vivencia de ellos, pero en el modelo médico definitivamente uno sí espera que el médico sea el que más sepa del tema y que lo oriente. Si yo voy al cirujano y el cirujano me dice a mí, te vamos a operar, pero ¿tú qué piensas? ¿Será que no te operamos o será que te opero de esta forma? Uno cambia de médico enseguida, uno dice, ese cirujano no tenía ni idea, yo me voy para donde otro. Uno sí espera que el médico sea el que conoce el tema. Y en ese concepto manejamos nosotros la adicción, un modelo médico. Total. El trabajo comunitario es ya más de escucha, entonces no sé si de pronto esta división es por mi sesgo médico o si de pronto he logrado enfocar como los dos temas diferentes, porque creo que el tratamiento, la parte terapéutica es una cosa y creo que el trabajo con la comunidad es otra. No sé, si de pronto he logrado integrar el tema para poder trabajar aquí en mi modelo médico, que como les digo no ha sido fácil, pero el llegar a la comunidad sí me hace llegar al nivel de ellos, no marcar, digamos, esa jerarquía médico-paciente, sino identificar, y esos 5 puntos me han servido porque a veces lo que uno considera como médico que es problemático para la comunidad no es problemático y por eso no se logra ningún resultado, no se logra ningún interés por parte de la comunidad en participar con uno. Entonces creo que identificando esos 5 pasos va a poder uno hacer un trabajo en la comunidad y hacer una verdadera reducción de daño, que no todo tiene que apuntarle al cero consumo. Diferente en tratamiento, que creo que sí se necesita el cero consumo, pues porque las personas que tienen la enfermedad no se pueden poner en contacto con sustancias, porque nuevamente se va a reactivar todo lo otro que venía detrás de la enfermedad, que no es solamente el consumo, sino que es una estructura piramidal, ¿no? Donde hay otra serie de elementos que hay que trabajar para poder lograr el control de esa enfermedad. Total, bueno, como siempre, muy ilustrativa de ese conflicto que creo que muchos lo viven, pero algunos no lo pueden verbalizar o no logran como capturarlo, ¿no? Creo que usted ha logrado hacer ahí una negociación con el super yo prohibicionista, y entonces pero es maravilloso, o sea, la posibilidad. Creería yo que para tu práctica médica, independiente de que luego lo hagas o no lo hagas, abrir esa ventana posibilita una serie de cosas que de pronto al estar parado desde el otro lugar se cierran, ¿no? Y entonces, como bien dices, es diferente, o sea, hay distintos ámbitos, distintos momentos, distintas personas, distintas peticiones de ayuda. Entonces, bueno, creo que ahí durante estos 3 meses iremos aprendiendo juntas cosas y planteando, ¿no? También los límites, porque esto no es la parte comunitaria no es la panacea que va a resolver todo. Seguramente nos va a ayudar en algunas cosas, pero en otras es totalmente insuficiente, ¿no? Y eso no lo vamos a trabajar hoy, ahorita seguramente Erwin dice algo al respecto, pero yo llamo la atención un poco sobre otra de las ideas que están muy arraigadas del tema de que para tratar, porque entonces intervenir y tratar a alguien, uno tiene que tener el plan súper claro y estructurado y además haber estudiado, porque eso nos deja por fuera una parte del apoyo que puede ser profundamente terapéutico, muy distinto de la terapia del DSM-4 o de, digamos, las distintas metodologías planteadas por la psicología. Entonces, como que ese pensar que la medicina nos resuelve todo, a veces puede ser un poco perverso, ¿no? Pero pues no, un día creo que vamos a hacer un trabajo sobre esa parte, porque ahí hay unos autores y unas cosas que he estado mirando aquí porque el doctor me invitó además a una charla de algo que él ahorita va a mencionar, que me parece que también le aportan como a esa mirada que, no sé, tú lo decías, ¿no? El paciente viene a que yo le solucione.
Y eso es parte de la cultura que mantiene la medicina en ese umbral tan alto que se volvieron pues los gurús y no lo digo por ti, sino digamos que es como la actitud un poco y también la actitud del paciente de doctor, cúreme, como que no es mi problema, la autocuración se cancela, ¿no? Todos los elementos que una persona puede poner para curarse, mientras más funcionalistas y especialistas en el dedo gordo de la uña del pie, porque la psiquiatría pues sí tiene, digamos, una rama más abierta a lo social, pero las especialidades médicas muy sofisticadas, como que eliminan la persona, solo en la uña. Entonces, bueno, pero sobre ese tema volveremos y gracias a Lady por tus Gracias a ti. Blanquita, adelante. Sí, tengo una inquietud. Muchas gracias, doctora, por sus aportes. Para mí sí son muy valiosos. Sigo pensando que debemos articularnos todos y que sí la necesitamos en campo. Sí, ve, ya le salió trabajo por ahí, doctora Hasblady. Gracias, Blanca. Tengo una inquietud con respecto a una experiencia que tuvimos hace 2 años en los primeros pininos que se daban en la ejecución de plan de intervenciones colectivas. Hubo, nuestra IPS indígena contrató, bueno, inicialmente pues las secretarías prácticamente nos imponían un, ¿sí? Inicialmente, porque después ya aprendimos a hacerlos y a defender nuestro enfoque diferente. Blanquita les montó sindicato en el PIC. Sí, en eso estoy ya. Ya el PIC no es como nos lo ponen, sino como lo vemos nosotros y como lo necesitamos. Resulta que y de ahí me quedó la inquietud, y ahorita que estaba mirando, entonces una actividad que se contrató de centro de escucha, y a nosotros nos dijeron cuando la terminamos, no se les paga. Habíamos hecho, creo que fue un proceso bonito en otro resguardo diferente al que mandé para el caso. Ajá. Y no, la actividad realmente... ¿Quién fue el que se tumbó la plata? La secretaría nos la descontó. Ay, por esta palabra, nos dijo y me dijo a mí, usted no está certificada para hacer esta actividad. Así la haya hecho bien, no está certificada. Y por ese hecho nos descontaron el dinero. De ahí para allá, entonces yo he venido leyendo y yo decía, bueno, pero si igual no estoy certificada, entonces ¿de qué me sirve de pronto aprender a hacerlo todo si no nos la van a valer en algún momento, ¿no? ¿Cómo la voy a poner allá? Porque siempre una de mis inquietudes ha sido los recursos. Realmente poner a funcionar un dispositivo comunitario sí va a requerir recursos, y empieza desde la parte de la formación de los líderes, del personal. Yo por lo menos en la IPS donde trabajo cada año, capacito al personal, promotores, auxiliares, y al siguiente año otra vez me toca volver a empezar porque nos cambian. Esas han sido las inquietudes, pero mi pregunta está en la certificación. Vamos a caer. Ay, pues la certificación, ustedes van a recibir un lindo diploma con los muñequitos del CRIC. Yo tengo, ¿ustedes me escuchan? Sí, señora. Aló. Ay, no, espérate. He podido cerrar. Ahí. También la escucho. Ay, no puedo cerrar mi micrófono y me da pena. Yo se lo cierro si quiere y entonces me levanta la mano cuando necesite que se lo abra. Ah, bueno, gracias. Ahí ya quedó muda. Blanquita, le decía, bueno, lo de la acreditación es un drama. ¿Qué me dice? Otra vez se le abrió, su micrófono es auto... Ya encontré. ¿Ya encontró? Eso, sí, ya. Entonces, la certificación es un rollo, sin duda, y es además una de las formas de hegemonía y poder, ¿no? Se certifica a la gente que tiene plata, la gente que puede estudiar, la gente que tiene cartones, y los que pueden llevar muchos años trabajando y no tenemos cartón, me incluyo, que ha sido uno de mis dramas laborales, porque yo no tengo cartón, entonces nos quedamos por fuera del mercado, ¿no? Eso ha ido, digamos, ampliándose. El CRIC les va a dar a ustedes un certificado que tiene la firma de Naciones Unidas y el Ministerio. Yo me imagino, eso sería una pregunta para hacer en el presencial a Naciones, apúntela por ahí. Yo me imagino que una buena parte de todo el movimiento que se dio de Ministerio y Naciones alrededor de este curso tiene que ver con que digamos, la certificación que se dé aquí va a ser válida para los centros de escucha que permite el PIC.
para las intervenciones, porque ahí ya se habla de pares comunitarios, que la figura política que permite bajar algo de dinero porque ese es el otro rollo, ¿no? Entonces montar el centro de escucha, pero solo le pueden pagar al médico y al psicólogo, porque los pares, pues no, como no aplican con cartón, entonces baila. En eso, por ejemplo, es uno de los temas de Erwin, que tiene todo el tema, él educa a sus hijos en la casa, por ejemplo, y tienen todo un movimiento de la desescolarización del conocimiento, que yo digo que eso será para implantar dentro de unas 2 generaciones, pero bueno, lo mismo que con la reducción de años, lo mismo que con el estigma, se están sembrando semillas que nos van a, digamos, ayudar. Bueno, quiero darle la palabra antes de cerrar, porque ya son las 8, pero quería que Erwin nos hiciera un comentario sobre eso de Némesis Médica, que nos dirá qué es eso. Gracias. Me parece muy interesante lo que he oído, muy provocador. Ojalá que me vuelvan a invitar, quedo con ganas de preguntar más y de compartir, de tratar de provocar también para aprender. Sobre lo que decía Hasblady, ¿sí? Y su conflicto me parece muy interesante porque pues, yo hago parte de esa corriente de conocimiento que dice que pues, afrontar los conflictos es una gran oportunidad de hacer conciencia de lo que nos sucede y de poder, pues, probablemente tomar decisiones más pertinentes. Seguir ocultando los conflictos, pues es el camino que nos ayuda o ayuda a que los problemas se agraven más. Cuando hablaba del conflicto, yo le querría recomendar a usted y también a las otras personas probablemente del curso una obra del maestro Ivan Illich que se llama Némesis Médica. Némesis Médica, o sea, todas las facultades importantes de medicina en el mundo en los años 60 estudiaban esa obra, Némesis Médica, e invitaban al maestro Ivan Illich a hablar sobre su trabajo acerca de la institución médica, la crítica a la institución médica, y cómo la institución médica despoja la posibilidad de la autosanación, de la posibilidad de la salud comunitaria. Es un trabajo muy interesante y tal vez pueda contribuir a ese conflicto que nos describía ahora Hasblady. Y también en relación con lo que planteaba ahora Gracias. Susana, pues ese tema de la certificación también es un tema de la profesionalización, de la especialización, es un trabajo, parte del trabajo del maestro Ivan Illich. Hay dos obras de él que probablemente pueden ser interesantes. Una se llama La Sociedad Desescolarizada, que muchos han creído que lo que dice es que hay que acabar las escuelas y las escuelas no son necesariamente el principal lugar de escolarización, o sea, de reproducción del modelo hegemónico, el paradigma del desarrollo, del progreso, el que hace creer que, por ejemplo, llevando carreteras a todos los lugares podemos lograr mejores condiciones de vida y de bienestar. Y otra que es muy interesante y probablemente podría tener mucha relación con lo que se trabaja en este curso, es una obra que se llama Energía y Equidad, que también plantea cómo todas estas nociones que nos han colonizado del desarrollo nos han hecho creer que debemos llevar el progreso a las comunidades y llevar una serie de técnicas y formas de relacionamiento que las han despojado de unas formas de construcción de convivencia que eran mucho más reproductoras del buen vivir que las que tenemos hoy en día en esos contextos comunitarios y territorios. Gracias. Gracias, Erwin. Gracias a ti. Bueno, entonces ya ven, él me tiene leyendo Némesis Médica para un seminario, entonces en algún momento vamos a hacer un seminario también, si les interesa, tengo el PDF, es súper interesante, o sea, tiene unos planteamientos que queda uno como, ¡ay, socorro! Pero muy, muy interesante, porque además su momento histórico, pues él estaba en ese momento, ¿no?, de los 70, donde la medicina, pues era como la ciencia, el paradigma totalmente, entonces hace una crítica súper interesante de eso, de la pérdida de la herramienta personal en pos del especialista, ¿no? Doctor, cúreme, estoy en sus manos.
¿no? Como, y si no me curo, además, entonces es que es una bestia el doctor, ¿no? Y entonces también no es yo, digamos, yo que tengo que ver mi forma de vida como me enferma, ¿no? Porque pues el 90% de las enfermedades son cosas que pasan, tienen un pico y luego se curan solas, y no, pero las hemos llenado de pastillas, inyecciones y demás cosas, y hemos abandonado las prácticas que decía Erwin que en algún momento nos hacían quizá mejor bien y nos permitían no entregar nuestra, digamos, el autocuidado a otros, ¿no? Que es como hemos generado especialistas para todo, y entonces como que estamos en manos de otros. Bueno, y entonces siendo las 8:08, ¿hay algún otro comentario? Vamos cerrando. ¿Tienen clara la tarea de la semana entrante? Ay, mire, ahí está Mauricio. No, ¿cuál es la tarea de la semana entrante? Yo no la tengo clara. Mire, ahí Mauricio contribuyendo con la piratería ya nos puso el link del libro. Entonces ya ahí lo pueden, lo pueden mirar. La semana entrante, el fin de semana, hay que entregar la segunda entrega de caso. Pero entonces, no se angustien. O sea, el tema es... la instrucción dice que vamos a mirar las vulnerabilidades, pero no me sirven las vulnerabilidades que vemos nosotros desde nuestro lugar. Ahí toca hacer ejercicios de bajar la metodología y comenzar a conversar. Entonces, por ejemplo, para la doctora Hasblady, en vez de dictar la clase fantástica de psiquiatría, podría hacer un ejercicio de pasar y escribir en el tablero yo no sé qué, para conocer los muchachos cuál es su aproximación a no sé qué tema. O sea, lo escogen ustedes, no tiene que ser drogas, si no quieren de primerazo, pero ¿dónde hay situaciones de sufrimiento, de vulnerabilidad percibidas por ellos? Y acuérdense que el fondo del asunto es confrontarse con ustedes mismos usando otro tipo de metodologías, ¿no? Otras maneras de aproximarme al conocimiento con los otros. Entonces, el sábado, hasta el domingo tienen plazo. Yo doy plazo hasta el domingo que yo cierro, digamos, la nota que tengo que pasar por el caso. Yo la organizo. Entonces es mejor pasar un papel corto diciendo estoy confundida y con una carita triste a no pasar nada. Entonces ya tienen más o menos ubicadas, sé que hay varios engalletados, yo lo sé, pero es el esfuerzo de como el trabajo, la reflexión, lo que es importante, ¿cierto? Entonces, acuérdense, para el fin de semana hay que entregar algo, no tiene que ser el trabajo completo. El trabajo final lo entregaremos después del presencial. Aquí en el presencial vamos a tener oportunidad de aterrizar cositas. Estas semanas, pues esta semana sería para darse la pela de hacer una intervención con cualquiera de los integrantes, actores del grupo con el que están trabajando. Entonces, Mauricio, adelante. Mauricio. Hola a todos otra vez. Es que me quedé pensando un poco en la intervención de Hasblady y recordé a alguien que me ayudó con el tema y es no necesariamente se contradicen las dos posiciones. A ver, intento explicarlo. No necesariamente cuando de intervención en centro de atención en drogadicción estamos hablando, se contradice la posición de consulta, y específicamente del tema de adicciones, no digamos, la opinión del usuario, la subjetiva opinión del problema que tiene el usuario y la muy subjetiva opinión que tiene de cómo cómo él cree que se debe solucionar el problema, se contradice con la posición del modelo médico. Incluso en la gran mayoría de los casos, a muy sorpresa de quienes trabajamos en el tema, nos encontramos que son lo mismo, que digamos que entonces el trabajo no está relacionado con, digamos, embutirle al usuario una posición respecto de qué es lo que debe hacer para solucionar su problema, sino como de objetivizarle, no sé si eso sea castizo, objetivizar cuál es la percepción que el usuario tiene del problema y objetivizar también el criterio que tiene el usuario de cómo se soluciona. Básicamente lo que quería para cerrar y además agradecerle a todos por los aportes, muy chévere, aprendimos, o por lo menos yo aprendí muchísimo,
no necesariamente son contradictorias y no creo que el ejemplo que Hasblady puso de que si yo llego al cirujano y el cirujano me dice, venga, ¿a usted le parece bien que yo lo opere con la mano izquierda o con la mano derecha? No es directamente aplicable para el tema, para cuando una intervención terapéutica sucede. Digamos que es un tema que nosotros también vivimos en nuestro centro de atención, con el cual tuvimos que pelear por algún tiempo, y a la conclusión que medianamente hemos llegado ahorita es que allí hay una serie de opiniones valiosas, importantes para definir, para diagnosticar, para encuadrar un trabajo terapéutico con un usuario. Sí hay, en su opinión, un tema bien importante. Por ahí hay un poco de libros, pero vamos a terminar presos si seguimos jodiendo con la piratería. Gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces ahí seguimos. Si quieren conversar más sobre el caso, esta semana podemos hacerlo. En las mañanas tengo espacios, ahí acuérdense del Skype que ahí está. Y podemos conversar, o por aquí por Zoom, si nos ponemos de acuerdo, si necesitan como más apoyo. ¿Hay algún otro comentario antes de cerrar? Bueno, pues estuvo muy rica la conversa. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos entonces en 8 días y si necesitan conversamos. Chao. Gracias. Chao. Suerte, que Gracias. descansen. Gracias. Bueno, chao. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao y gracias, que descansen. Ay, chao, muñeca. Chao. Hija, mirarlos. A ver, ponga la cámara para verlos. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda que no la veo? Ay, Dios mío. La veo. Mami, mira, hija, míralos, diles que chao. Hola, muñeca. Ay. Luna, mira a Susana, es Susana. Chao. Mira a Susana. Dile que chao. Chao. Chao, princesa. Besos, besos. Uy. A ella le da mucha emoción verte. Y a mí también. Dele un beso por mí. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao, chao. Bueno, chao. Suerte, que descansen. Tuy. Saludes al gato, Luna. Al gato. Al gato. Ay, mira, el gato no se deja ver. Ah, míralo ahí. Dame, Ay, mira. cómo ha crecido. ¡Sí! Horrible, esa gigante. ¡Sí! No. No, Susana, Bueno. gracias. Beso, chao.